Mario tiene 35 años. Llegó a Córdoba desde Bolivia cuando cumplió 18 con la idea de producir verduras para ganarse la vida. Empezó como peón en una quinta y con el paso del tiempo alquiló 5 hectáreas por cuenta propia. Tuvo hijos que crecieron entre cultivos de lechuga, brócoli, cebolla, al aire libre. Mario encontró su lugar en el mundo, un oficio que le da de comer a cientos de personas todos los días. Pero algunas semanas atrás recibió una noticia que cambió su panorama. El alquiler de la tierra se duplicaría en la próxima renovación de contrato. ¿La causa? La construcción de un barrio cerrado que elevó el valor de los lotes en toda la zona. O pagás el aumento o te vas, fue el mensaje que recibió. Desde ese día, Mario busca a dónde ir con su familia, pero ninguna opción termina por convencerlo. La tierra disponible es de mala calidad para producir verduras y no sabe si tendrá agua suficiente para riego. Además, los campos disponibles limitan con plantaciones de soja o maíz que podrían quemar sus cultivos con la deriva de agroquímicos. Desarrollos como este impactan de manera directa en la soberanía alimentaria de los pueblos, es decir, en su capacidad de autoabastecerse de comida. Pero entonces, ¿por qué se habilitan? ¿Quién piensa en sus consecuencias? ¿Qué lugar ocupan los productores de alimentos frescos en todo esto? La historia de Mario es la historia que viven miles de productores frutihortícolas en los periurbanos del país. Mario, en realidad, no existe, pero su breve ficción permite dimensionar las experiencias individuales detrás del problema general, que es muy complejo. El avance descontrolado de las ciudades sobre el espacio rural dañó a quienes producen alimentos o simplemente viven en el campo. Y no se trata de casos aislados, ya sea por lobby inmobiliario o falta de voluntad política, esta dinámica amenaza cada vez más la producción de alimentos de cercanía. Mi nombre es Guido Lautaro Padín y esto es Fresco, un podcast de Revista Internos para entender por qué todo plato es político. Antes de arrancar, vamos con una definición rápida. Cuando hablamos de periurbanos, nos referimos al espacio que existe entre el campo y la ciudad, una zona con límites difusos y móviles, donde existen elementos y procesos tanto de la ruralidad como de la urbanidad. Ahí se realizan diversas actividades agropecuarias de proximidad que abastecen de manera directa a los habitantes de los cascos urbanos. Floricultura, fruticultura, horticultura y avicultura, por ejemplo, son algunas de esas producciones. Cada vez somos más urbanos. Queremos la comodidad de las ciudades y nos beneficiamos del rápido acceso a servicios de salud, educación, entretenimiento. Disfrutamos la permanente conexión a internet, los beneficios de la tecnología o incluso, no me lo nieguen, el delivery disponible casi las 24 horas del día. Nos volvimos consumidores exigentes, casi tiránicos. Queremos todo ya. Y por supuesto, lo queremos bueno, bonito y barato. Las mejoras en nuestra calidad de vida son un aspecto clave en la transformación de las ciudades. Y está bien que así sea. La ampliación de derechos básicos nunca debe cuestionarse. Lo que sí debemos preguntarnos es cuáles son las consecuencias de este abrupto cambio de vida en las últimas décadas. ¿Quiénes se están quedando afuera del progreso? ¿O a costa de quién o de qué se están garantizando nuestras demandas? El aumento mundial de la población urbana tiene como consecuencia la expansión de las metrópolis hacia sus márgenes, ¿no? Las ciudades creciendo hacia los costados. Y esta expansión impulsó muchos cambios en el uso del suelo. Es decir, lo que antes era tierra para producir se transformó en lotes para múltiples actividades. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, que casi siempre se hizo sin una planificación previa. Miren, el último censo, realizado en 2010, señalaba que nuestro país tenía un 91% de su población asentada en ciudades, mientras que la población rural, la del campo, representaba el 9% restante. O sea, ya en esa época, hace 10 años, 9 de cada 10 argentinos y argentinas era urbano, era alguien de ciudad. Todo indica que durante la última década esos números no hicieron más que crecer.
Barrios privados, barrios estatales, clubes de campo, industrias y también autopistas ampliaron las ciudades. ¿Quién debería controlar hasta dónde o hacia dónde deben crecer las ciudades? Actualmente no hay normativas nacionales al respecto. Son los municipios quienes deben trazar límites en sus jurisdicciones y planificar lo que sucede en los periurbanos. Su tarea es preservar aquellas zonas que tienen un valor estratégico para la sociedad, como los humedales o las zonas de producción agrícola. Sobre todo, deben evitar que los conflictos por la apropiación de los recursos sean regulados por el mercado, es decir, que no tengan demasiada regulación. Muchos municipios no tienen una legislación adecuada para planificar el crecimiento urbano, pero hay que decirlo, otros municipios, aunque tengan la normativa, no la cumplen. Entonces, vale insertar acá la pregunta de rigor periodístico. ¿Por qué? Se lo preguntamos a Beatriz Jovelina, que es arquitecta y doctora en ordenamiento territorial y medio ambiente. Además, desde hace muchos años estudia el Cinturón Verde de Córdoba. Los pequeños municipios prácticamente no tienen oficina de planeamiento. Las oficinas de planeamiento están en municipios más potentes como Capital, pero si vos haces un rastreo en los municipios que conformarían la región alimentaria, vas a ver muy poca formación técnica y capacidad de planificación y gestión, porque ahí está el otro tema. Y la gestión del territorio implica negociación entre actores, disputas de intereses entre los que quieren un tipo de uso y otro tipo de uso, que lo vemos, por ejemplo, en este conflicto con los agroquímicos, lo vemos en los conflictos cuando un diseño de una infraestructura se impone sobre un uso preexistente, como puede ser estas zonas de regadíos, esta zona de producción de alimentos de proximidad. Lo que señala Beatriz no es nuevo. Los sistemas de producción frutihortícola siempre fueron el patio de atrás de la actividad agropecuaria. Los gobiernos provinciales y nacionales, interesados siempre en el precio internacional de la soja o el maíz, descuidaron el valor de la producción de alimentos frescos. Y ojo que acá no hay grieta que valga, Si los municipios no tienen fuerza para imponer condiciones, ¿cuál es el futuro de los periurbanos? ¿Qué se pierde si los productores, invisibles para muchos de nosotros desde las ciudades, empiezan a cambiar de actividad en los próximos años? Tener alimentos en torno a 50, 100 kilómetros para autoabastecimiento es un gran valor. Es un valor por la disponibilidad, es un valor porque genera economía local. Localmente se puede decidir, hay un mercado que puede incidir en la toma de decisiones de los productores sobre qué plantar, qué le gusta al mercado, qué tipo de hortalizas, qué tipos de frutas, cuáles son las preferencias. Puede haber una relación más directa entre qué se produce y qué se consume en relación a las pautas. Por otro lado, hay una reducción drástica, con lo cual, en un buen sentido, del uso de hidrocarburos para el transporte de los bienes. Si yo tengo una quinta que produce a 5 kilómetros o a 10 kilómetros o a 20 kilómetros, no es lo mismo que traerla de 750 kilómetros, 800 kilómetros, 1000 kilómetros. Hay un refrán popular que dice que la tierra es de quien la trabaja. Se le atribuye a Emiliano Zapata, militar y líder campesino que fue símbolo de la reforma agraria mexicana. En muchos periurbanos de Argentina, el dicho no es más que eso, un dicho. La mayor parte de los productores alquila la tierra y lo hace con contratos irregulares que en muchos casos tienen precios altísimos por estar próximos a zonas de loteos para vivienda. Soy Eduardo Mazacesi, de la provincia de Córdoba. Mi establecimiento está ubicado en Iñazú y producimos todo lo que es hortaliza. Yo soy tercera generación referido al rubro y tengo 34 años. Nosotros estamos en una zona bastante poblada, en la ciudad de Córdoba, capital, digamos, casi cerca del departamento de Colón. Y bueno, tenemos un salón de fiesta nuevo, colindante al campo nuestro, entre casa y salones de fiesta. Estamos bastante rodeados. Creo que en la parte mía, en particular, en el caso mío, como en muchos casos de colegas, el avance urbano ha dejado el cinturón prácticamente rodeado de la ciudad. Esto deja a los productores de alimentos en una situación de mucha vulnerabilidad. Mientras más avanza la ciudad, más aumenta el valor de esas tierras. Si los horticultores no son dueños de sus campos, no tienen muchas opciones. O soportan los aumentos
o se trasladan. Y si la tierra les pertenece, se ven acorralados por nuevos barrios o clubes sociales o salones para fiestas que representan un problema de convivencia entre la producción y otro tipo de actividades. Esto atenta contra cualquier proyecto productivo a mediano plazo porque limita la inversión en infraestructura y dificulta el arraigo de los productores. Pongamos un ejemplo. Si un productor alquila la tierra, es poco probable que instale una malla antigranizo para evitar pérdidas con las tormentas de verano. Tampoco va a instalar un sistema de riego por goteo, que quizás tenga que desarmar en 1 o 2 años. Así, cualquier granizo puede complicarlo, y su eficiencia en el uso del agua es nula. Ni hablar, por supuesto, de fertilizar el suelo para reponer los nutrientes que se extraen ante cada cosecha. Campaña tras campaña, decenas de productores se ven obligados a trasladarse y a mudarse a suelos de peor calidad, en donde además deben empezar de cero. Así lo explica Carolina Baldini, bióloga y estudiosa del periurbano platense. Estuve investigando las transformaciones que se dieron en el uso del suelo en el Partido de La Plata entre 1985 y 2015, focalizándome especialmente en el cinturón hortícola platense, que es uno de los principales cinturones hortícolas del país. Encontré que se dio un fuerte proceso de expansión urbana y de intensificación productiva en el territorio. Respecto a la urbanización, más de la mitad del área urbana se asentó sobre suelos de aptitud agrícola y las producciones hortícolas bajo invernadero y al aire libre están comenzando a ocupar suelos de menor aptitud. También encontré que para el año 2015 las producciones bajo invernadero se encontraban a una distancia inadecuada respecto tanto de los centros urbanos como de los principales arroyos de la región. La falta de planificación afecta directamente a la calidad de vida de los productores, que son el eslabón más débil de una cadena informal e invisibilizada. Si bien cada periurbano es un mundo y esta afirmación no corre para todos los cinturones verdes por igual, vale decir que esta informalidad se ve reflejada en el estado de los caminos, en el tendido de la luz, en la recolección de basura, el servicio de transporte o incluso en la disponibilidad de salas de salud para las familias agricultoras. Carolina Baldini dice al respecto que en el cinturón hortícola de La Plata, las familias productoras son principalmente de origen boliviano o descendiente de bolivianos. Y en general las condiciones de vida de estas familias se encuentran bastante invisibilizadas. El modelo productivo hegemónico, basado en la intensificación productiva con un fuerte uso de insumos externos, como agroquímicos y semillas, está asociado a su vez a un mercado concentrador con altos estándares estéticos y fuertes fluctuaciones en los precios, y con una larga cadena de intermediarios, que ejercen una fuerte presión sobre las familias productoras y su capacidad de decisión. Esto está estrechamente relacionado con las deficientes condiciones de vida y de trabajo de estas familias y evidencia la falta de planificación a largo plazo de una de las principales áreas productivas de alimentos del país. Las familias productoras en su mayor parte son arrendatarias, es decir, que no son dueñas de la tierra, y los contratos de alquiler suelen tener bastantes irregularidades y ser por un periodo corto de tiempo, lo que dificulta la planificación y la inversión en la producción. A su vez, los campos se alquilan pelados, es decir, sin nada, siendo que las familias productoras viven donde trabajan, por lo cual deben encargarse de conseguir todo lo necesario tanto para su vida como para el trabajo. Existen a su vez fuertes deficiencias en las condiciones de los caminos rurales, el acceso a centros de salud y establecimientos educativos, deficiencia en el transporte público tanto en su recorrido como en su frecuencia y en espacios públicos de esparcimiento y recreación. la disputa por el agua también es un punto de tensión. Un caso testigo es el de Mendoza, que tiene un periurbano que abastece a un área de cerca de 1 millón de habitantes. Acá, la escasez de agua es un problema central y el riego está regulado según los tipos de cultivo y su estacionalidad. Sin embargo, esta problemática no fue suficiente para que en los últimos años la urbanización también avanzara sobre tierras agrícolas y dañara los canales de riego, contribuyendo además a la fragmentación del territorio productivo. No se puede pensar en ese uso de suelo productivo sin pensar en relación al agua. Es tierra y agua. Vos sabés que lo frutihortícola es intensivo en uso de agua e intensivo en uso de mano de obra, de gente trabajando. La disputa por el agua y la disputa por el suelo. Córdoba, La Plata y Mendoza. 3 experiencias distintas, pero con muchos puntos en común. Disputas por la tenencia de la tierra, por el agua, por las condiciones de vida de los y las agricultoras.
Cuidar los periurbanos también es necesario por su aporte a la biodiversidad y a las funciones invisibles que garantizan. Protegen el suelo de la erosión eólica, absorben dióxido de carbono y mejoran la calidad del aire, entre otras cosas. Pero hay un ejemplo que es más gráfico y lo tenemos bastante presente. Es el de las inundaciones. El suelo rural garantiza la absorción del agua de lluvia acumulada y evita que la misma avance hacia la ciudad ante cada tormenta. Esto nos demuestra hasta qué punto somos parte de estos ecosistemas, aunque nos dividan algunos kilómetros de distancia. También tendríamos que comenzar a pensar más desde la planificación y de la sociedad el valor y los servicios ecosistémicos que aportan las grandes infraestructuras verdes de los territorios. Por ejemplo, Córdoba tiene una gran infraestructura verde que son las sierras chicas, que son las infraestructuras que producen el agua, regulan la temperatura, regulan el ciclo hídrico, producen la biodiversidad, producen identidad, valores espirituales, etc. Todo esto genera una pérdida de la cultura productiva de miles de familias. La falta de recambio generacional es un gran problema. Los hijos e hijas de productores ya no ven con buenos ojos seguir en el campo. La actividad hortícola es muy sacrificada y se enfrenta además a otros factores que la vuelven cada vez menos rentable. Por ejemplo, el cambio climático, la falta de acceso al crédito y el elevado costo de la tierra, un tema del que ya hablamos. También influyen las variaciones del dólar. Los productores de verdura compran sus insumos en dólares y venden su mercadería en pesos. Cualquier salto abrupto de la moneda extranjera es un golpe directo a su economía, a diferencia del agroexportador que siempre quiere un dólar lo más alto posible, o, como dicen, competitivo. Y está todo muy caro, muy elevado. A nosotros el aumento del gasoil nos significa un montón, el aumento del dólar, como te decía, vamos aparejado con lo que es insumo, va aparejado el precio del dólar y cada vez la ganancia nuestra se reduce más, los gastos son más altos, el costo fijo de vida además es mucho más caro y seguimos manejando números muy irrisorios por debajo de lo que sería una ganancia. Así, la posibilidad de acceder a otro tipo de trabajos o incluso de estudiar en las universidades públicas que están solo a algunos kilómetros de los sectores rurales abre un abanico de alternativas para las nuevas generaciones, para los hijos de esos productores. Y muchas veces son sus propios padres y abuelos quienes los impulsan a cambiar de actividad porque no ven en la producción de alimentos un futuro. Conectarnos territorialmente con la comida puede ayudarnos a entender quiénes la producen, dónde y en qué condiciones. Muchas veces ignoramos cuánto esfuerzo implica que una lechuga, un brócoli, un tomate, una cebolla llegue a la verdulería de la mejor manera. Incluso naturalizamos las situaciones de autoexplotación a las que se someten muchas familias agricultoras para lograr sostenerse en el negocio. Cuidar la producción de cercanía también es cuidar nuestra salud y nuestro bolsillo. La primera, porque los municipios pueden controlar cómo se trabaja en las quintas. Y la segunda, porque estos alimentos están libres de los costos de transporte y logística que tienen otros productos. Hay muy poco debate sobre qué modelo de desarrollo territorial queremos. El debate que hay es a partir de la detección de problemas grandes de pérdida, inundaciones, sequía, fuego o en este caso pérdida de cinturones verdes. No discutimos hacia dónde queremos ir como sociedad. ¿Qué lugar ocupan los alimentos de cercanía en los proyectos de ciudad? ¿Cuánto sabemos sobre los aportes ecosistémicos de los periurbanos? ¿Cómo podemos hacer que el trabajo en la tierra sea digno para esas familias agricultoras? Se trata de conservar los sistemas, pero también los paisajes, y de hacerlo a través de políticas que establezcan una relación armónica entre los objetivos de los productores y las comunidades locales. Pero sobre todo se trata de entender que los recursos como el agua y la tierra son finitos y que tenemos que empezar a discutir y a decidir para qué vamos a usarlos. El COVID ha dado vuelta un poco, no soy tan optimista, pero sí hay un giro más importante de la sociedad para identificar la relación entre salud y alimentos frescos, alimentos saludables. Entonces, el COVID ha demostrado
que la importancia del abastecimiento alimentario de las ciudades. Y ese abastecimiento alimentario se ha podido mantener mejor por la proximidad, en los casos en donde había proximidad, como en el caso de Córdoba. No se valora mucho en cuanto a los comentarios que muchas veces la sociedad hacia los productores, las críticas. Nosotros trabajamos en la parte de hortaliza, verduras frescas, todo lo que es de hoja. Trabajamos para el consumidor. La mercadería nuestra es la cosecha y al plato de la gente. Es un rubro muy castigado, no tenemos mucho apoyo tampoco de parte de los gobiernos. Proteger a los periurbanos es cuidar la ruralidad y con ella a los actores que hoy, hay que decirlo, hacen el trabajo que pocos quieren hacer. Necesitamos revalorizar la tarea de aquellos que, aún a la sombra de otras actividades del campo con mucha más prensa, están cosechando el alimento que comemos cada día. Fresco es un podcast producido por Revista Internos y Parque Podcast. Producción y locución, Ana Laura Campetela y Guido Lautaro Padín. Grabación y edición, Leticia Riera. Montaje, Paula Manini. Podés escuchar todos los capítulos de la serie en Spotify, en parquepodcast.com y en revistainternos.com.ar.